Durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, el Beaufort fue el principal bombardero torpedero del mando costero británico. Su trabajo consistía en cruzar mares fríos y adentrarse en puertos enemigos para atacar buques de guerra y mercantes con torpedos, minas y bombas, muchas veces con una dosis de optimismo que rozaba esa línea tan fina que separa el heroísmo de la locura. Confieso cierta debilidad por él, precisamente porque hizo, sin apenas reconocimiento, uno de los oficios más peligrosos que podía tener un avión. Todo arranca en 1935, con dos requisitos del Ministerio del Aire. Por un lado, la especificación M-15 del 35, que pedía un bombardero torpedero con base en tierra. Por otro, la G-24 del 35, que buscaba un avión de reconocimiento terrestre de uso general. Varios fabricantes presentaron propuestas. Para el torpedero concurrieron Avro, Blackburn, Boulton Paul, Bristol, Handley Page y Vickers. Para el reconocimiento, de nuevo Avro, Blackburn, Boulton Paul y Bristol, esta vez acompañados por Gloucester y Westland. La propuesta de Bristol para el torpedero fue el tipo 150, derivado de su bombardero ligero más reciente, el Blenheim. Conviene detenerse aquí, porque el Blenheim era por entonces el avión militar multimotor más moderno de Gran Bretaña. Revestimiento metálico trabajante, torretas motorizadas, flaps partidos, tren de aterrizaje totalmente retráctil y hélices de paso variable. Para convertirlo en torpedero, Bristol tuvo que retocar bastante el diseño de partida. Adelantó la cabina unos 140 centímetros y desplazó la torreta dorsal hacia atrás, liberando espacio interno para alojar tanto un torpedo como un nuevo puesto de navegante. Y aquí interviene un ingeniero con la cabeza fría. Leslie Fries, subjefe de diseño de Bristol e inventor del alerón que lleva su nombre, se dio cuenta enseguida de algo evidente. Presentar dos aviones distintos era duplicar el trabajo sin necesidad, justo cuando la Real Fuerza Aérea corría por rearmarse cuanto antes. Un torpedero y un avión de reconocimiento, pensó, compartían lo esencial: buen alcance, un pilotaje muy estable, tripulaciones de observación y la posibilidad de cambiar la carga útil según la misión, ya fueran torpedos o cámaras. Convencido de tener razón, como suele estarlo un inglés de temperamento ingeniero, escribió al Ministerio del Aire. Tras breves consultas, allí le dieron la razón y unificaron ambos requisitos en una sola especificación, la 10 del 36. En esencia, el nuevo pliego pedía un bombardero de patrulla marítima, que además pudiera reconvertirse para reconocimiento. Debía cargar un torpedo de unos 860 kilogramos, o bien hasta casi 1 tonelada de bombas. Llevaría una ametralladora de tiro frontal a cargo del piloto, y, en el mejor de los casos, 2 armas defensivas en una torreta central. Se le exigía maniobrabilidad, pero también firmeza en el picado. Con torpedo, tenía que alcanzar unos 354 km por hora a 3.000 metros. En configuración de reconocimiento, con unos 225 kilogramos de bombas, unos 320 km por hora a 1.500 metros. El alcance con torpedo debía rondar los 800 kilómetros o unos 1.200 con combustible extra, aligerando la carga a unos 450 kilogramos de bombas. La cifra subía a unos 1.600 kilómetros o cerca de 2.000 con sobrecarga de combustible. La tripulación, por insistencia expresa del ministerio, pasó a 4 hombres, 2 pilotos, uno de ellos también navegante, un operador de radio y un artillero dedicado a la defensa. La respuesta de Bristol a este requisito combinado fue el tipo 152. El pliego original quería el torpedo alojado por completo dentro de una bodega, pero, sumado el cuarto tripulante y fundidas ambas funciones, aquello habría hecho el avión demasiado grande. El Ministerio del Aire aceptó entonces un compromiso. El torpedo iría medio expuesto, y el fuselaje se agrandaría y alargaría para que el puesto de pilotaje quedara justo encima de la sección delantera del torpedo. De paso, se ganó sitio para instalar la radio y las cámaras una al lado de la otra, delante de la torreta central, y para colocar en el morro un puesto despejado de apuntado de bombas y navegación. Aprobado el conjunto, el Ministerio del Aire tomó una decisión insólitamente rápida: encargar el avión directamente desde el tablero de dibujo. Fue, en el fondo, una reacción a una idea que iba calando, la de que la recién anunciada Luftwaffe alemana era una amenaza real y creciente.
Por eso se aceleró el primer aparato de serie para que hiciera las veces de prototipo, mientras se retrasaba a propósito la producción de los siguientes, por si había que introducir cambios de última hora en la línea de montaje. El contrato inicial se firmó en agosto de 1936. El avión recibió el nombre de Beaufort, con la venia del Duque de Beaufort, y ese supuesto prototipo voló por primera vez en octubre de 1938. Como el Blenheim que lo había inspirado, el Beaufort era un monoplano bimotor de ala media. Tenía algo más de 17 metros de envergadura, unos 13 metros y medio de largo y poco más de 4 metros de alto. Vacío pesaba cerca de 6.000 kilogramos, con un peso máximo al despegue de unos 9.600. La primera versión de serie, el Mark I, montaba dos motores Bristol Taurus, radiales de 14 cilindros en doble estrella, que entregaban alrededor de 1.130 caballos, lo que le daba una velocidad punta de unos 420 km por hora a 1.500 metros. Más adelante, Australia se convertiría también en fabricante del avión y preferiría instalar el estadounidense Pratt & Whitney Twin Wasp, con cerca de 1.200 caballos, que además se adoptó en algunas versiones británicas Mark II. La mejora de velocidad fue modesta. Se hablaba de 426 o de 447 km por hora. Aquí las fuentes no coinciden, frente a los 420 del Taurus. Lo que sí ganó de forma notable fue el techo de servicio, que pasó de unos 5.000 metros a casi 7.000. El armamento defensivo variaba, pero solía consistir en una o dos ametralladoras de calibre de fusil en la torreta dorsal y otro par en montaje orientable sobre el morro acristalado. La carga principal, tal como se había pensado, era un torpedo de unos 450 milímetros en su bodega semiabierta, aunque el avión también podía llevar hasta casi 1 tonelada de bombas. Ahora bien, el desarrollo tuvo una sombra que lo persiguió siempre: el recalentamiento del motor Taurus, un problema que nunca llegó a resolverse del todo. La refrigeración inicial era insuficiente y los capós muy ceñidos, que tan buena línea aerodinámica daban, empeoraban las cosas. Añadir aletas de refrigeración y mejorar el enfriado del aceite ayudó, pero el motor siguió siendo una fuente constante de inquietud, sobre todo en un avión llamado a largas patrullas sobre el mar y, más tarde, a operar en climas cálidos. Aquella batalla contra el calor golpeó de lleno a la producción temprana. Los primeros Beaufort para la Real Fuerza Aérea llegaron más de un año después del primer vuelo del prototipo, cuando el plan hablaba, como mucho, de unos meses. Para entonces, la guerra ya había estallado, y el Escuadrón número 22 recibió las primeras entregas en enero de 1940. En cuanto tuvieron aviones suficientes, empezaron a entrenar el ataque con torpedo, pero la escasez de torpedos y la difícil transición desde el viejo y lento biplano Vickers Wildebeest a un aparato tan veloz y afilado hicieron que muchas de las primeras salidas fueran, en realidad, misiones de siembra de minas. Y esas misiones dejaron claro que el recalentamiento seguía sin curarse. Hubo varios fallos de motor, y en uno de ellos se perdió el comandante de ala F.P. Dunn cuando regresaba de minar el Canal de la Mancha. La muerte del jefe del ala obligó a inmovilizar todos los Beaufort para modificar sus motores. Los cambios funcionaron, y el avión volvió al servicio en agosto. Un primer título de gloria le llegó el 7 de mayo de 1940, cuando se convirtió en el primer avión de la Real Fuerza Aérea en lanzar una bomba de casi 1.000 kilogramos durante los ataques a las Islas Frisias. Y es que el Beaufort resultó un bombardero muy capaz, hasta que los Vickers Wellington empezaron a emplear la enorme bomba de casi 2 toneladas, podía cargar cualquier arma ofensiva disponible en la Real Fuerza Aérea. De hecho, buena parte de su carrera la pasó soltando bombas más que torpedos, y en el teatro europeo, a menudo, con bombardeo horizontal en lugar de ataques a baja cota. Fuera cual fuera el arma, en aquellos primeros años, se lo empleó una y otra vez contra blancos navales. A lo largo de 1940, se lo fue arrastrando cada vez más hacia los ataques antibuque y contra los grandes navíos alemanes. El 21 de junio, los Beaufort atacaron al acorazado Scharnhorst, y a esa acción siguieron otras contra el tráfico marítimo enemigo, con el torpedeo de varios grandes buques de abastecimiento, algunos de más de 6.000 toneladas de desplazamiento. Pero si hay una salida que resume el espíritu del Beaufort, es la del 6 de abril de 1941. Tras los bombardeos sobre el puerto de Brest, el acorazado alemán Gneisenau había sido sacado de su dique seco por la incómoda cercanía de una bomba sin explotar.
Ahora que flotaba, un torpedo podía hundirlo, y la tarea recayó en los Buford del escuadrón número 22, el más veterano con el tipo. Contado en pocas palabras, fue una locura. El Gneisenau estaba protegido por más de 1000 cañones antiaéreos de distintos calibres. La forma del puerto obligaba a entrar muy bajo, pasando sobre el espigón, también erizado de armas, con una ventana de tiempo estrechísima para soltar el torpedo, y luego, al salir, había que evitar estrellarse contra la ladera que se alza justo detrás de la dársena. Se destinaron 6 aviones, 3 con bombas para abrir las redes antitorpedo y 3 con torpedos para atacar al acorazado. La misión empezó fatal. La lluvia, nada rara en Inglaterra, dejó embarrados a los bombarderos y la niebla marina obligó a los torpederos a atacar por separado para no chocar entre sí en la aproximación final. Al frente del trío iba el oficial de vuelo Kenneth Campbell. Ya era arriesgado apretar un ataque con torpedo dentro de un puerto defendido. Hacerlo a altura mínima, en solitario, frente a semejantes defensas, fue valentía del más alto orden. Rozando las olas a apenas 9 metros de altura, Campbell metió su Buford en el puerto, pasó sobre los buques defensores a la altura de los mástiles y soltó el torpedo a unos 450 metros. Instantes después, su avión fue derribado y él y sus 3 compañeros de tripulación murieron. Kenneth Campbell recibió a título póstumo la Cruz Victoria. Y el ataque no fue solo un gesto heroico. Se registró que su torpedo abrió en el Gneisenau un boquete de unos 12 metros, con daños graves que dejaron al barco fuera de combate durante varios meses. No fue, por tanto, uno de esos sacrificios nobles pero inútiles que tanto se cuentan, sino exactamente el tipo de resultado que el mando costero esperaba de sus torpederos frente a los grandes navíos de guerra alemanes. Tanto el Scharnhorst como el Gneisenau volverían a cruzarse con los Buford al huir por el estrecho de Dover durante la llamada Carrera del Canal en febrero de 1942, aunque esta vez ambos lograron escapar. El avión siguió participando en acciones importantes ese año, entre ellas un ataque al Prinz Eugen en el que, según se dijo, 3 torpedos habrían dado en el blanco. También operó desde Malta para hostigar el tráfico enemigo en el Mediterráneo, que hacia finales de 1942 y mediados del 43 se convirtió en uno de sus escenarios principales, con aparatos del escuadrón número 39 y de otras unidades trabajando desde bases como Lucca, en condiciones durísimas y cubriendo enormes distancias en cada salida. Algunos Buford llegaron incluso hasta el Océano Índico y sus alrededores, donde su alcance y su carga aún lo hacían útil para el reconocimiento marítimo y las misiones antibuque, por más que a esas alturas ya no fuera una máquina precisamente moderna. Al otro lado del mundo, el Buford tuvo una segunda vida. Australia había encargado el tipo antes de que el Pacífico se encendiera, pero con la entrada de Japón en la guerra, se transformó en un avión de ataque clave para la Real Fuerza Aérea Australiana. En lugar de limitarse a ensamblar aparatos británicos, los australianos adaptaron el diseño a su propia industria y construyeron sus propios Buford. Con ellos combatieron por todo el Pacífico suroccidental en la misma clase de misiones antibuque y de ataque para las que había nacido. Golpearon el tráfico japonés y operaron alrededor de Nueva Guinea, Timor y las islas del norte, hasta convertirse en uno de los principales bimotores ofensivos de aquella fuerza aérea durante la primera mitad del conflicto en el Pacífico. Lo curioso es que, para entonces, el Buford ya rozaba la obsolescencia en la primera línea británica. En Australia, en cambio, seguía siendo muy relevante, sencillamente porque estaba disponible en cantidad, cargaba un armamento serio y podía fabricarse en el propio país. Eso le dio una vida útil mucho más larga e importante de lo que sugeriría un relato centrado solo en la Real Fuerza Aérea. De vuelta a los británicos, hacia finales de 1943 y a lo largo del 44, el Buford fue desapareciendo del frente. Los aparatos supervivientes acabaron relegados a la instrucción y a tareas secundarias a medida que quedaba anticuado en combate. En Australia, sin embargo, aguantó bastante más y su utilidad no terminó limpiamente con el final de la guerra. Algunos siguieron en cometidos menores y unos pocos acabaron en empleos de posguerra que a los hombres que un día los llevaron contra buques antiaéreos y acorazados alemanes les habrían parecido poco dignos. El más memorable, quizá, fue el de 1946, cuando se usaron para rociar insecticida y frenar una plaga descomunal de saltamontes. En total se fabricaron algo menos de 2000 Buford, de los cuales algo más de 700 se construyeron en Australia. Sobreviven hoy varios ejemplares incompletos,
Hay uno en el Museo de la Real Fuerza Aérea de Londres, armado con piezas de distintas células y restaurado para exposición, al menos 2 más en restauración en Australia y uno en Estados Unidos. El Buford nunca alcanzó la fama de muchos de sus contemporáneos, pero fue un caballo de tiro sólido que sembró el miedo entre el tráfico del eje desde el Mar del Norte hasta los confines del Pacífico. Y hay una última ironía en su destino. Acabó siendo reemplazado por una variante del avión al que él mismo había dado origen, el Bullfighter. Que un aparato tan olvidado engendrara a uno tan célebre, dice quizá más de él que cualquier medalla.